Presenta. ¿Tú cómo lo dirías? Amigos de Orbe, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda esta mañana de martes Miguel Ángel Valderas, martes final de mes, 30 de septiembre ya, y pues el último tercio del año, esto se acabó. Y pues siempre he dicho que después de los 18 las hojas caen más rápido que en otoño, hombre, y ya no hay como parar el calendario. Así Oye, es, Gallo, así es. pues qué gusto tenerte, ¿verdad? Bienvenido Muchas esta gracias. mañana. Es tu espacio, es tu programa, de verdad. Qué amable. Qué bueno que estás por acá. Muchas ¿Ah? gracias. Órale. Con Y- mucho gusto. Y Lalo, pues igual, reiteramos aquí tu presencia, ya nos habías acompañado, y qué bueno que regresas. Y vamos a platicar hoy de un tema que siempre se escuchan las consignas. 2 de octubre no se olvida. Así es. Y no se olvida. Lo que creo que se olvida es lo que... ¿Por qué no debemos olvidar el 2 de octubre, no? O sea, de pronto se vuelve como una consigna dicha, una consigna dada, pero ya no hay como, pues, ¿por qué no debo olvidar el 2 de octubre? Ujú. Y bueno, vamos recordando que finalmente el 2 de octubre en México, 1968, es como esa parte complicada de el México que ya venía acusando cambios, porque bueno, estos movimientos vienen desde otros países, no es netamente mexicano, viene Así de es. Argentina, ya por los 20 y 30 ya había movimientos estudiantiles en Argentina, esto detona otros países igual del Cono Sur, también detona esta situación en Estados Unidos, Canadá, en Italia, en España, en Europa, también se involucra toda esta parte. Y finalmente llega a México, donde estamos viviendo una sociedad conservadurista, una sociedad que no entiende la urgente necesidad del cambio, del diálogo, de darle voz a la gente joven. Y la gente joven empieza a pedir su espacio a través de la música, a través de su vestimenta, a través de su simbología, de sus famosas, el paz y amor, ¿no? Etcétera. Toda una serie de situaciones que ya eran señales muy inequívocas que México tenía que cambiar. Pedro Infante y compañía tenían que ser un ícono interesante como un antecedente, ¿no? Fernando Soler con su autoridad y autoritarismo como padre, como pater family, era muy bueno como un ícono cinematográfico y que reflejaba de alguna forma, de alguna forma las familias, pero que ya necesitábamos cambiarlo. Gallo, ¿tú cómo ves esto? Sí, sí, muy cierto. Se te olvidó mencionar en el 68, en mayo, en Francia, Es un correcto. momento muy importante, lo que le llamaron la Revolución Francesa, y de ahí, tienes muchísima razón. Empezaba el movimiento en Estados Unidos, sobre todo. Recuerden que acababa de pasar la invasión de Estados Unidos a Vietnam. Ajá. ¿Se acuerdan aquella fotografía muy famosa de algunos niños desnudos corriendo y bueno, pues todo eso impactó mucho. Estamos hablando que nacían lo del hipismo en Estados Unidos. Yo creo que fue el gobierno de los Estados Unidos metió mucho la droga, fomentó la droga entre los jóvenes para atontarlos, para hacer que se olvidaran de los problemas políticos, sociales que había en todo el mundo. Ujú. Y eso de alguna manera también tuvo que ver aquí en nuestro país, ¿no? Claro. Y bueno, también ya se hablaba mucho, ya se leía mucho a Carlos Marx, a Federico Engels, Ujú. ya había corrientes aquí de trotskistas, maoístas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el Partido Comunista aquí en México también tuvo
una presencia muy importante en esa época. Correcto. Y bueno, pues todo eso de alguna manera fomentó. Nos acordamos, bueno, el movimiento del 68 fue simplemente, o inició con un pleito normal entre yo me acuerdo mucho en esa época, pues en las colonias se peleaban, al día siguiente otra vez ya se volvió a jugar el partido de fútbol que un día antes había terminado hasta pedradas y todo. ¿Sí? Y bueno, o sea, de alguna manera lo vemos como algo común, ¿no? Hay que recordar que el movimiento del 68 en efecto inició con ese problema entre estudiantes de la vocacional 2 y 5 que se pelearon con los de la Isaac Ochoa Arena después de un partido de fútbol. Así es. Y bueno, 2 o 3 días estuvieron con el pleito, entraron los granaderos y bueno, ya con el objetivo de dañar, se metieron a la vocacional 5 ahí en la Ciudadela y de ahí detonó el movimiento, ¿no? Entonces, ese fue de alguna manera para muchos el pretexto, para algunos el pretexto. Se acercaba el 26 de julio, el aniversario de la Revolución Cubana. Entonces, pues hubo dos convocatorias para celebrar eso, el aniversario de la Revolución. Estaba muy fuerte en esa época la FENET en el Politécnico, la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos. Entonces, se volvió gobiernista. Hace rato platicábamos fuera del aire de cómo muchos estudiantes pues se alinean al gobierno y otros pues se rebelan y ahí se provoca un poco la diferencia, ¿no? Las diferencias entre pensamiento de la propia gente. Y bueno, así se inició el movimiento, ¿no? Varios días después del día 26 de julio, pues continuó el pleito en los granaderos, se volvieron a meter a la vocacional 5, se acordarán, bueno, ya entró los universitarios, la universidad también empezó a participar y pues nos acordamos del bazucazo a finales de julio en la preparatoria, en la nacional preparatoria. En la nacional, ¿no? Claro. Pues así se inició todo eso, ¿no? Claro, y era una cuestión donde la gente joven finalmente sí venía ya influenciada con lecturas que le llegaban, ¿no? De otros países, con la gente que había viajado, la gente que había leído. Y dentro de todo esto, tú, Lalo, pues obviamente estás escuchando lo que nos platican. De hecho, a mí tampoco me tocó vivirlo. La voz de la experiencia. No, pero sí, hoy día, ¿tú crees que muchos de los reclamos de esas voces jóvenes están vigentes? ¿Se ha avanzado? ¿Tú cómo lo ves? Pues mira, la cosa con la actualidad... Sí, evidentemente los ideales de lucha por las necesidades de la sociedad siguen existiendo. Los jóvenes siempre hemos tenido y vamos a seguir teniendo estos ideales de querer cambiar el mundo, bueno, sí, nuestro mundo, nuestras comunidades, nuestra forma de vida, querer obtener oportunidades en un mundo que muchas veces se nos puede llegar a cerrar. Por ejemplo, tenemos el caso del movimiento Yo Soy 132. Ese es un ejemplo de cómo los ideales del 68 se ven reflejados en los movimientos actuales. Porque no vemos jóvenes alineados en este caso, la imagen de un candidato. Por ejemplo, tenemos el caso de los 43. No vemos jóvenes alineados a las condiciones que nos provee el Estado. Y hoy en día, con estos nuevos sexenios que muchas veces nos venden la noción de que existen oportunidades reales para los jóvenes, aún ahí siguen existiendo estos ideales de lucha, estos ideales de cambio, estos ideales de que aún hay cosas que los jóvenes podemos cambiar.
Al menos Claro. esa es mi perspectiva Ok. respecto a ese tema. Gallo, 1968 deja muchas facturas, deja ahí muchas situaciones, más incomodidades, deja silencio, un silencio que gritaba también, ¿no? Gritaba, seguía gritando rebeldía, habría dicho Mario Benedetti, pero llegan los 70s y en el 71 como que tratan de pasarle la factura a este otro gobierno Así es. que algunos dicen fue el que realmente genera toda la violencia en contra de los jóvenes, de los estudiantes, y en el 71 se vuelve a dar otro encontronazo entre el sistema y los estudiantes. Y vemos ahí el que es conocido como el famoso halconazo, Así ¿no? es. Ahí, en este movimiento del 71, del famoso 10 de junio, que tampoco dicen que se olvida, ¿tú percibes que era la continuación del 68 o era la apertura a una visión distinta de la gente joven que planteaba o quería plantear nuevos elementos? Mira, después del 2 de octubre eh, se acalló a la juventud. Por temor, por miedo, ya no se hizo nada en los Juegos Olímpicos, que era el temor que tenía el gobierno de que los estudiantes fueran a hacer algún movimiento que trascendiera a nivel internacional. Desde el 68 al 71, pues todo estuvo prácticamente en calma en las escuelas. Les platico mi experiencia personal. Yo en esos días trabajaba en una fábrica en Naucalpan. Teníamos yo manejaba una camioneta en la que cabía mucho material, mucho equipo. Fuimos a hacer una entrega por el rumbo de Tlatelolco. Claro. Entonces yo había escuchado que se iban a reunir los estudiantes, que se iban a volver a reunir los estudiantes para protestar por las circunstancias, por lo que estaba sucediendo todavía en el país. Y de regreso pasé por antes la avenida, la calzada de los Gallos, era de doble sentido. Entonces nos venimos hacia Tacuba, de Tlatelolco hacia Tacuba, y en la esquina de Instituto Técnico, al atravesar ahí, llegaron varios estudiantes corriendo, muchos llorando, muchachas llorando y todo, y nos pidieron que les diéramos ray, y se subieron muchos en el camino. Entonces nos platicaron que había habido que habían llegado gentes con metralletas, había antes unas varas que utilizaban para hacer ejercicio, que con todo eso golpearon a los estudiantes. Bueno, ya en la noche, cuando llegué regresé de trabajar, vi los noticieros y me empecé a tratar de documentar al día siguiente, de leer los periódicos de cómo estaba, y pues a su manera manejaban por supuesto, las cosas, ¿no? Ya supimos que hubo un grupo adiestrado, un grupo paramilitar adiestrado, que eran los halcones, para ya no permitir que hubiera levantamientos estudiantiles, que hubiera protestas estudiantiles. Entonces, eso también provocó muchas cosas que en nuestro país se fueron para atrás en muchas cosas que habíamos avanzado, retrocedimos, ¿no? En las escuelas, en la universidad, en el Politécnico, se fueron para abajo muchas cosas que después del 68 se había tratado de superar. Y bueno, pues se crearon yo les digo mi experiencia personal en el Politécnico, los comités de lucha. Yo entré a la Vocacional 2 a finales del 71. La Vocacional 2, ¿se acuerdan que estaba en la Ciudadela?
y construyeron una nueva por el Toreo, el ex Toreo de Sotelo. Cuatro Caminos. Ajá, no, exactamente. Entonces, yo entré a finales del 71 allá a la vocacional. A los pocos días fui jefe de grupo y después al año fui presidente de la sociedad de alumnos. Nada más como referencia, en esas épocas conocí a un señor que se llama Andrés Manuel López Obrador, porque él fue allá a la vocacional con Antolín Correa, con Enoc Escobar, con Ahmed Ramos, porque ellos habían tomado en una época la Universidad de Tabasco. Entonces fueron a pedir, vinieron pues a México a pedirnos apoyo, les hicimos unos volantes de que el Politécnico apoyaba su movimiento y bueno, pues hasta ahí. Obviamente, pues que se iba a pensar de que alguno de ellos fuera ya después me dijeron que él se venía para México a estudiar y bueno, les decía, en el Politécnico se crearon los comités de lucha. Después también a los comités de lucha, después de algunos años los corrompieron. Los comités de lucha se encargaban de manejar las becas. Entonces ellos se las daban a quien les convenía y a esa misma gente la jalaban a veces para protestar por una cosa, por otra, pero la verdad no era la conciencia suficiente hacia la juventud, ¿no? Entonces, claro, pues como les digo, pasaron muchas cosas. Yo fui invitado por el licenciado Luis Echeverría a 9 giras presidenciales, una de ellas internacional. Yo fui a China Popular, a Praga, Checoslovaquia, a Roma, y bueno, hicimos una escala de regreso en Cuba. Ahí conocí, saludé a Fidel, iba a decir Velázquez. Nada que ver, ¿verdad? Nada que ver. Y bueno, pues todo eso obviamente que como lo vimos después del 71, pues se fueron apagando muchas cosas, pero también empezó a haber, por otro lado, resurgimiento de la conciencia de los jóvenes de la juventud. Y eso pues hasta en la actualidad todavía se sienten algunas cosas, ¿no? Claro. Rubén, ya hablamos del 68, tocamos el 71. Te ponemos al tanto. Y qué bueno que te integras. Pero bueno, otra consigna que se grita mucho en movimientos es no que no, sí que sí. Ya volvimos a salir. Y vuelven a salir en los 80s, 90s y 2000 UNAM Politécnico, que son los otros dos momentos donde se cierra un lapso grande la UNAM y en otro momento se cierra un lapso grande Politécnico también, ¿no? No tan grande como el de la UNAM, pero sí alcanza un periodo importante. ¿Tú cómo percibes entonces? ¿Realmente ya se perdió el miedo y volvemos a tomar las calles como estudiantes? ¿O realmente es un ejercicio como cíclico, como para mantener una situación política utilitaria? Bueno, mira, a mí me toca mi hoja estudiantil, ahí en Santo Tomás, en el 82 al 86, nos toca la huelga de la UNAM, nos toca impedir que tomen Santo Tomás, no pudieron tomar los universitarios Santo Tomás, sí, pero sí tomaron algunas escuelas en Zacatenco. Uh-huh. Y yo creo que es muy radical el momento, ¿no? Y ese momento de cuando sale Claudia, sale Ina, totalmente contestatario. Y a veces uno se cuestionaría, porque vendrá el otro momento en los 90s, con el CGH, y ahí que es una huelga más larga, tú ves todo el desbarajuste que hicieron en las instalaciones universitarias, ¿no? Entonces, a veces dices, ¿cómo es posible que dicen estar defendiendo una institución y ellos mismos la depredan, ¿no? Entonces yo creo que esa parte ahí, en esto que llamaríamos izquierda, porque también el movimiento estudiantil tiene muchas facetas, ¿no? Nosotros, yo como
ex miembro de la Federación de Politécnicos, te diría que sí, éramos más institucionales, no más acorde, pero rebeldes. Entonces, ya cuando llega el ingeniero Cárdenas en 97 al gobierno de la ciudad, recordar, la marcha del 2 de octubre venía decayendo, y en el primer año de Cárdenas hace un boom, pero vuelve esta manifestación violenta. Pues uno no entendería por qué te metes con los McDonald's o lo que te atraviesas y destruyes. ¿Qué sentido tiene destruir? No tiene que ver con las demandas estudiantiles. Claro. Entonces, sí hay estos grupos anarcos que se vienen manifestando, que no tienen que ver con los estudiantes. Entonces, esa parte como que se contamina, ¿no? Y yo creo que hoy los movimientos estudiantiles están como más pacificados, menos violentos, pero sí hay elementos que nos deberían de preocupar, ¿no? Porque eso yo veo igual que las marchas feministas que van y destruyen, o sea, yo no entiendo, estamos buscando que las cosas cambien, y yo no entiendo cómo pueden cambiar cuando tú agredes un símbolo como el ángel de la independencia, cuando tú agredes un símbolo que es para todos, que es de todos, y vas y lo agredes, ¿no? Entonces, ¿qué nos aporta, no? Entendemos que puede haber mucha indignación, mucho enojo. Me recuerdo, yo asistí a la primera marcha de las muchachas y me corrieron de la marcha. Sí, claro. Entonces, tu pecado era ser hombre. O sea, dices, ¿qué onda? Pues yo quiero solidarizarme, claro. Ustedes, ¿no? Y a todos los varones los corrían. Entonces, así como dices, bueno, pues quieren caminar solas, caminen solas. Pero hay otros grupos mucho más radicales. Entonces, después querían hacer una marcha del hombre y llegaron estas muchachas y rompieron la marcha. Entonces, hay cosas que tú no dices, como que sí, no es de valor, no es de... ¿Dónde está la inteligencia? Claro, claro. ¿Tú crees que hoy día se pudiera gestar un movimiento importante en con la gente joven, con los estudiantes? ¿Y cuál sería como la bandera que pudieran enarbolar? Francamente, yo creo que sí se puede. Sí hay muchas posibilidades. ¿Bajo qué bandera? Ahí es donde tenemos, si no un problema, una debilidad para los movimientos. Porque hay muchas causas actualmente por las cuales se puede hacer la lucha. Muchísimas. Cualquier necesidad que la sociedad tenga, cualquier problema que esté aquejando a nuestra sociedad, por ejemplo, la violencia, la falta de medicamentos, la corrupción. Hay una enorme lista y muchos movimientos van a tener esta tendencia a abanderar una u otra causa. Ahora, ¿qué se pudiera hacer? Es precisamente bajo los liderazgos jóvenes, los liderazgos nuevos, bajo la imagen de, pues sí, nuevas personas, la nueva sangre, poder abanderar estas necesidades e integrar a la sociedad. Ya vimos que el movimiento de 1968, fue un movimiento incluyente, no fue un movimiento exclusivo de estudiantes. Fue un movimiento que integró amas de casa, profesionistas, intelectuales, etcétera, etcétera. Y no los integró porque sí, los integró porque había una sociedad cuyo contexto estaba plagado de necesidades. Entonces, a día de hoy pasa algo muy similar. Estamos plagados de necesidades, estamos plagados de problemas que pues muchos se arrastran desde muchísimo tiempo atrás y no se les ha dado solución. Entonces, sí se puede hacer un movimiento que abandere todas estas causas y se tiene que hacer con la participación obligatoria de los jóvenes. Claro, Cayo. México 1968, México 2025. ¿Qué tan similar? Porque finalmente si hacemos como un inventario, vemos que de ahí se desprenden movimientos feministas,
vemos que de ahí se desprenden una serie de elementos, ¿no? El tema de de la educación sexual, de una libertad sexual, y ya incluso tutelada por la Constitución, ¿no? Todo el mundo puede ejercer su derecho de tener el número de hijos que desee, el espaciamiento entre ellos, de una manera libre, convencida, informada, bla, ¿no? Se desprenden muchos elementos de este movimiento del 68. ¿Cuáles serían las facturas pendientes? Porque lo dejo como pregunta para reflexión final, este otro comentario. Dicen que nos faltan 43. Pero si le sumamos los del 71, si le sumamos los del 68 y así le hacemos, digo, estamos hablando de fechas muy simbólicas, pero si le sumamos el día a día de la gente joven que hoy está siendo violentada, levantada, extorsionada, asesinada, reclutada para temas de delinquir, nos faltan muchísimas. ¿Tú qué consideras o cómo consideras que debiera transitar la gente joven hoy día, ¿no? En este país, para realmente darle nuevamente voz y vida a esos que cayeron desde el 68 y más atrás? Mira, son muchas o varias vertientes. Depende aquí también los antecedentes. Por ejemplo, en el 68, para mí pues, era muy difícil. Yo vivía por Tacuba, en una colonia allá por el pueblo de Tacuba. Para ir a las asambleas a Ciudad Universitaria en aquella época era imposible, ¿no? Me tenía que quedar toda la noche allá a dormir hasta el día siguiente. Y hoy hay mucha comunicación, ya las redes, en fin, se han cambiado mucho las cosas en ese aspecto. Ya los jóvenes pueden estar más en contacto, pero hoy los jóvenes ya no leen. Eso. Hoy los jóvenes ya no saben de lo que hace rato hablé de Carlos Marx, de Engels. Ya finalmente les interesa poco lo que está sucediendo. Estamos en una etapa muy difícil. También en aquella época hubo un previo al 68. Estoy hablando de Ucrania, la guerra de Ucrania, de lo que está pasando en la Franja de Gaza. O sea, son cosas terribles que los jóvenes en general deseamos, de cualquier país, o sea, no podemos cegarnos ante lo que está sucediendo en todo el mundo, ¿no? Y varias cosas más que aquí también en nuestro país se están dando, ¿no? Problemas políticos, que llegó un sistema de izquierda a gobernarnos. Por favor, lo que han hecho hasta donde no me quiero meter en cuestiones políticas, ¿no? Pero vamos, lo que culpábamos a los de antes y que eran malos, ¿no? Y bueno, resulta que estos están de alguna manera resultando en muchos aspectos peor, ¿no? Claro. Entonces, todo eso, como lo está viendo los jóvenes. Pongo un ejemplo. En la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura de Camachalco ya tiene un mes en paro. Así es. La mayoría de los chavos no saben ni qué onda. Llegan, va a haber clases, ¿no? Y se retiran. No se preocupan por enterarse de cómo están las cosas. Hay 2 o 3, o algunos, los dirigentes, manipulados por también algunos maestros. El sindicato se ha metido, el maestro X que quiere también la dirección también está interviniendo, y no hay una conciencia de que qué va a pasar con el semestre. Y estoy poniendo ese ejemplo nada más, pero la verdad es que a nivel también nacional pueden suceder muchas cosas, ¿no? Eso de una escuela puede detonar. Se le pega de pronto a alguien como, no sé, en aquella época a mí me tocó, la verdad, lo confieso, llegué a algunas escuelas a sacar a alguien que la tenía tomada, porque había 8 gentes que tenían tomado una escuela para 2,000 estudiantes,
Sí, y que por acá, por debajo del agua, pedían, el maestro X me reprobó, y querían que les dieran la calificación. No era por cuestiones realmente pues ideológicas, no, sino por intereses personales. Y yo le dije hace unos días de broma, me dicen unos muchachos, oiga, maestro, ¿y usted qué haría? Miren, yo lo que haría es llegar, entrar y sacarlos a la fuerza. Ahora sáquense, ¿no? Y bueno, componer algunas cosas. Ahora, en nuestra institución, el año pasado, teníamos, por decir algo, ¿no? 3,000 pesos de presupuesto. Perdón, 3,000 millones de presupuesto. De pronto dijeron que no iban a ser 2,700 y algunos se pusieron al brinco. Bueno, ahí es que nos equivocamos. Sí iban a ser los 3,000 tantos. Hoy también se le está reduciendo el presupuesto a la institución, y estoy seguro que también en poco tiempo van a recular, pero falta alguien que se ponga al brinco, ¿no? Que haga algo. Entonces, yo creo que puede de alguna manera esto detonar. El problema es que la mayoría hoy de los jóvenes están en el TikTok, en las redes, insisto, ya no les interesa mucho la situación de nuestro país, y es lo que sucede al interior de sus familias, lo que les puede suceder a futuro a sus hijos, a sus nietos. Entonces tienen que preocuparse. Algo deben de hacer los jóvenes para no venderse con el gobierno, no hacer cosas también tal vez indebidas, pero sí hacer conciencia de lo que está sucediendo. Claro. Y Rubén, se nos fue muy rápido el programa, es que hablando con Gallo todo se va rápido. Tiene un manejo. Porque... No, es que está interesantísimo el platicar pues sí, contigo por todos los cosas. Elementos que aportas, ¿no? En todo esto, porque finalmente es lo que quisimos hacer, como una revisión del 68 acá. Y creo que tocas la parte neurálgica de todo, la lectura. Yo recuerdo que antes sí éramos muy afectos a leer, ¿no? A revisar, era libros, era periódicos, era una serie de situaciones. Sin embargo, hemos dejado de hacer eso, ¿no? Y yo creo que necesitamos retomar o replantear precisamente esas historias, esas cuestiones nuevas. Hay muchas cosas que se quedan en el tintero. Y después de, como en dos programas más, mediados de octubre, después de mediados de octubre, si puedes regresar, sería increíble tenerte y retomar, porque claro vale la pena de verdad platicar todos estos elementos. Creo que hay muchos temas hoy día que la gente joven debe involucrarse. Hoy día se está analizando el tema del amparo, ¿no? de la reforma. Ajá. Viene la reforma electoral, vienen una serie de cambios que a este país le van a impactar en todo lo cotidiano, ¿no? Entonces, yo creo que esto lo vamos a retomar en otro momento. Y ahorita, por ejemplo, es muy complicado llegar aquí a moverse en la Ciudad de México. Bucareli está tomado, ¿no? Entonces, es todo un caso. Pero, amigos, de verdad, para mí ha sido un placer hoy platicar con estas tres personas. Ya vieron, la verdad es que se me fue el programa como agua, ni lo sentí. Pero lo retomaremos. Y yo creo que aquí lo más importante para todos nosotros es retomar lo que, me encanta leer a Benedetti, y él traía una frase muy interesante, ¿no? Recordar que al menos por nuestra garganta podemos seguir siendo libres. Y entonces, pero hablar con fundamento. Los invitamos a acercarse a las bibliotecas que tristemente están vacías, los invitamos a acercarse a hacer ejercicios interesantes, a platicar con gente que conoce muchos temas y tomar sus propias decisiones. Eso es lo más interesante. Así lo dijo el día de hoy Gallo, así lo dijo el día de hoy Rubén, así lo dijo el día de hoy Eduardo, así lo dijimos este día, esta mañana. Lo más importante es cómo lo dirías, y mejor aún, tú, cómo lo harías. Nos vemos la semana próxima. Otro tema muy interesante, viene la reforma electoral. Se va a poner interesante, va a estar bueno. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.